social, que es la parte correspondiente a contingencias comunes. Las contingencias profesionales, evidentemente no, porque no están trabajando. La formación profesional no tiene que pagarla, tienen que pagar simplemente las contingencias comunes. Con lo cual se reduce, bueno, pues de esa parte de contingencias comunes solamente tienen que pagar la mitad. Los que se acojan a esto. En las cuotas a la seguridad social, bien si se ha suspendido totalmente o bien si se ha reducido la jornada, porque también se puede reducir. Es una cosa realmente sorprendente. ¿Y no va a venir para cobrar el paro? ¿Eh? ¿Y no va a venir para cobrar el paro? No. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo he dicho. Yo he anunciado hace un momento una próxima reforma del sistema de protección por desempleo. Ya vamos a ver en unos meses aquí otra vez. Además, entra menos dinero en la caja, tiene que salir menos dinero. Y no solo del desempleo. Claro, además, esto tiene el doble sentido. O sea, en un momento dado se reducen los costes salariales, que supone, pero es que además estás fomentando un negocio privado. Tú, si precarizas todo el sistema de pensiones, estás fomentando los sistemas privados de pensiones, los negocios privados. Con lo cual, ¿qué supone? Hay una privatización encubierta de toda esta situación. Tú precarizas la sanidad, automáticamente estás fomentando un negocio de la sanidad privada. Tú precarizas la educación pública, estás fomentando los negocios de educación privada. O sea, es así. Y entonces, tú precarizas las prestaciones por desempleo, estás fomentando los seguros por desempleo. Tú precarizas las pensiones, estás fomentando los sistemas de pensiones privados. Bueno, pero van a ser 4 años, que se pasan de cualquier manera. ¿4 años de qué? De estos, ¿no? ¿De crisis dices? ¿O de qué? Del PP. De lo que decía... Sí, pues anda, que si queréis hacemos un repaso de la reforma laboral del 2010 que aprobó el PSOE y la que aprobó el PSOE en agosto de 2011. Bueno, una esperanza, por favor, porque entonces hay que hacerlo. Bueno, pues vamos a ver los descuelgues de los convenios y la ultraactividad de los convenios. Y sí, descuelgues de los convenios. Y digo, descuelgue en general de los convenios colectivos. Esto es algo que no lo dicen en ningún lado, y es que ya directamente la empresa se puede desmarcar de lo que diga el convenio colectivo. Y la gente dice, no es general. Bueno, pues yo digo que es general porque realmente se puede pasar una empresa por el forro un convenio colectivo en lo que se refiere a jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial y sistema de trabajo y rendimiento. O sea, exactamente igual que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, solamente que ahí tenía que quedarse dentro del marco del convenio colectivo. Bueno, pues ahora resulta que eso mismo podemos pasarnos el convenio colectivo también por el foro. Es decir, nos saltamos primero el marco de los pactos de empresa o de acuerdos puntuales o del contrato de trabajo, pero es que ahora ya nos cargamos los convenios colectivos. Que además esta es una posibilidad, ya no es solamente las circunstancias en las que veremos que se permite hacer esto, es que es una circunstancia que no estaba contemplado nunca. Hasta ahora simplemente existía una posibilidad de descuelgue que era a nivel salarial. Las cláusulas de descuelgue salarial probablemente hayáis oído hablar de ellas, de hecho, todos los convenios colectivos tenían la obligatoriedad de definir el procedimiento y las causas de descuelgue salarial de una empresa, pero claro, eso era un sistema muy cerrado hasta junio de 2010, en que lo modificó el PSOE. Hasta junio de 2010, el descuelgue salarial tenía que empezar con una negociación, bueno, además tenía que servir, en primer lugar, para garantizar la viabilidad de la empresa. Eso es lo primero. O sea, que hubiera un riesgo claro de quiebre de la empresa y decir, eso es lo primero. En segundo lugar, tenía que abrirse un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, mínimo de un mes, que ya posteriormente pasó a ser de un máximo de 15 días. Y en el supuesto de que no hubiera acuerdo, eso se elevaba a la comisión paritaria del convenio colectivo. ¿Qué es la comisión paritaria? La comisión paritaria es una comisión, valga la redundancia, formada por un número determinado de personas, par, en la que hay, esa comisión la nombra el convenio colectivo. En el convenio colectivo, cuando se firma, hay que decir, esta persona y esta formarán la comisión paritaria. Hay el mismo número de representantes de la empresa que de los trabajadores. Mismo número en esa comisión paritaria. Y tenían dos funciones fundamentales. Una era resolver sobre dudas de interpretación de los convenios colectivos. Cuando había alguna duda de interpretación, se resolvía esa comisión y emitía esa comisión una resolución que se adjuntaba al convenio colectivo, que digamos que servía como para aclarar el convenio colectivo en dudas que pudiera haber. Y tenía la función de las situaciones de descuelgue salarial, cuando una empresa quería pagar menos de lo que decía ese convenio colectivo y no había acuerdo, se elevaba a la comisión paritaria. Es decir, digamos que era un sistema relativamente garantista, tanto en cuanto no se podía aprobar nunca un descuelgue salarial,
si al menos un representante de los trabajadores no votaba a favor de ese descuelgue salarial. Para lo cual se supone que debería de ser muy evidente las causas que llevaban a ese descuelgue salarial. Se supone. Pues no. Depende de quién represente. De hecho, se supone. Sí, sí, estás hablando muy bien. Es que no es Depende de así, quién te al final. represente. Bueno, pues esto cambió en junio de 2010 y resulta que ya la comisión paritaria perdió la potestad para resolver sobre los descuelgues. Y de repente nos pasamos a una figura que ha crecido mucho, mucha importancia, toma mucha importancia en la legislación laboral, que son los tribunales de arbitraje. ¿Y qué son los tribunales de arbitraje? Bueno, pues los tribunales de arbitraje son órganos colegiados, es decir, que están compuestos por un número impar de personas y resuelven por mayoría. Puede ser de una, de dos, de tres, de 5, de 7 personas, pero si no hay acuerdo en nombrar, por ejemplo, a un árbitro único, tanto los trabajadores como el empresario, automáticamente por defecto el tribunal de arbitraje se compone de la siguiente forma, estructura de la siguiente forma. Son 3 personas de las cuales una es representante de la patronal, otra es representante de los trabajadores y otra es un funcionario de libre designación designado por el poder político de turno, que es básicamente el que resuelve. Eso desde el año 2010. Entonces, resolvía la cuestión de los descuelgues salariales. Con lo cual, en un momento dado, digamos que sabemos muchas veces a quién está al servicio, el poder político, y entonces, por tanto, a quién va a estar al servicio el funcionario de libre designación, marcado por esto, ¿no? A ese funcionario emiliano, a ese ni agua, a ese, en Ya lo concreto sé. a Es ese que ese funcionario. está designado a dedo. Ese a ese Hijo de puta, Redomán, ¿qué quieres que te diga? A ese ni agua. Ahora me tengo que ir. César, ¿me puedes pasar todo esto? Bueno, perdona. Que si me puedes pasar todo esto, digo, por... Ah, Sí, no te preocupes. ¿Sí? Vale. Gracias, ¿eh? que vaya Hasta de luego. paso. Nos vemos. Bueno, pues ¿qué nos dice ahora? Antes decíamos que se podía aplicar los descuelgues salariales solamente, saltándonos el convenio. Ahora, además del salario, podemos cambiar todas esas cosas. Y antes decía que era para garantizar la viabilidad de la empresa. Bueno, pues ahora no. Ahora dice que en todo caso se podría realizar siempre que exista una disminución en su nivel de ingresos o de ventas, no pérdidas, como antes, cuando se produzca esta disminución durante 2 trimestres consecutivos. Es decir, 2 trimestres nos cargamos el convenio, 3 trimestres los trabajadores a la puta cara. ¿Vale? Aquí, el procedimiento, ¿cuál será? Periodo de consultas de 15 días con los representantes de los trabajadores. Si no hay acuerdo, lo cual es muy probable, se podrá llevar a la comisión paritaria del convenio colectivo, que ya hemos comentado, y si en la comisión paritaria no hay acuerdo mayoritario, decidirá un tribunal de arbitraje. La gran diferencia es que ya ahora mismo el tribunal de arbitraje básicamente decidirá un funcionario de libre designación por el poder político de turno, es el que decidirá si una empresa se carga lo que está regulado en un convenio colectivo referente a jornada de trabajo, al horario, a la distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración, a la cuantía de los salarios y al sistema de trabajo y rendimiento. Esto es probablemente la mayor desregulación o el mayor hachazo que se han dado a los derechos laborales desde que nació el Estatuto de los Trabajadores a principios de los 80. Esto es una barbaridad. Esto es cargarse los convenios colectivos que son la fuente básica que regula las relaciones laborales en este país. Como ya hemos visto antes, nos cargamos los pactos de empresa, nos cargamos los contratos de trabajo, nos cargamos todo. Bueno, pues ahora ya nos cargamos los convenios colectivos. Sí, perdón. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un contrato de trabajo? Porque si las condiciones esenciales del contrato las puede modificar, se pueden modificar en cualquier momento, ¿qué sentido tiene hacer un contrato? El beneficio para el empresario, que le bonifican encima. Sí. Sí, sí. Claro. El asunto formalidad legal. Formalidad legal. Lo que pasa es que realmente la mayoría de los contratos, las condiciones laborales se estipulan que son las fijadas en convenio. Son las fijadas en convenio. Y lo que pasa es que luego muchas empresas, además de eso, o los regímenes de turnos o tal, funcionan por la forma de funcionar habitual de la empresa, y que eso ya son derechos que está instaurado en la propia empresa o en pactos que hay en el funcionamiento de la empresa.
que aunque no son convenios colectivos de empresas, son pactos. Bueno, esos pactos se pueden cargar en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como hemos visto antes, y ya nos cargamos los convenios colectivos a través de este procedimiento. Roberto. Sí. Sin acogerse al descuelgue del convenio colectivo. ¿Cómo, perdona? Sin acogerse al descuelgue, tu empresa te puede decir, ahora te bajo el sueldo. Depende. Condiciones Depende. Si tu categoría laboral, quiero decir, si tú estás cobrando por trabajo. encima de lo que indica tu categoría laboral, sí. O sea, si trabajas por encima del convenio. Sí. O sea, que si yo no estoy cobrando... Para cargárselo, para poner en unas condiciones peores que las que dice el convenio, es esto. Vale. ¿Vale? Es decir, para hacer la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que hemos visto antes, el único límite es el convenio. Y eso se realiza de manera unilateral por parte del empresario. Pero luego resulta que nos podemos saltar también el límite del convenio con este procedimiento. Antes no era así, ¿no? No. Antes, lo que he comentado antes, no solamente se podía descolgar del convenio a nivel salarial. A nivel salarial y además por el procedimiento que hemos dicho que era, primero negociación, si no había acuerdo, comisión paritaria. Mismo número de representantes de los trabajadores, mismo número de representantes de la patronal. Es decir, si uno de los representantes de los trabajadores no votaba a favor de ese descuelgue, no había descuelgue. ¿Vale? Se supone que era relativamente garantista. Pero siempre queda la opción de un decreto que te baja el sueldo, como pasó hace un año y pico al personal de la administración, funcionarios y laborales. Bueno, espérate a mayo. No digo lo que pasó, no vamos a lo que va a pasar. En mayo echamos para la lo noticia. que va a pasar. Sí, sí. Está bien, y eso por Pero de todas maneras, mejor que trabajar sin contrato seguro, vamos. Yo creo que va a quedar la mano con el Que sea de cualquier Pero manera. es que esto no es una reforma laboral, esto es un tócame los cojones. Es que esto una reforma laboral es cuando se rige por las leyes laborales. Esto es de regular. Trabajadores y empresarios. Esto es de es una regular reforma el mercado de trabajo, laboral. ¿Esto qué cojones va a ser una Esto es reforma cargarse. laboral? Sí, esto es Esto que curioso. puede ser ya tanto Pero rollo de reforma laboral. cuanto más regulación laboral se va creando, más se desregula el mercado de trabajo. Es que ya no hay regulación, si te despiden, el único que sale beneficiado, despedido, contratado, haciendo lo que te salga a los huevos, es el empresario que por el mero hecho de decirte ven para acá que me van a dar 1.800 euros, 3.000 euros o 500 euros. Y encima el tipo cubierto. Además, la administración, lo que son los jueces, el rollo laboral, ya no determina absolutamente Sí, nada. no, pero un juez, pero escucha, tú mañana un no juez vas ante a la esto, puta cara. no puede decir nada. Quiero decir, el juez, si al juez le dice que durante 2 trimestres consecutivos de reducción de ingresos, no de pérdidas, se puede un tío cargar un convenio colectivo, el juez puede decir misa o puede ser el más revolucionario del mundo. Que el juez te va a decir que eso es lo que es. Vamos a ver, es que si tú tienes una empresa no necesariamente tienes que tener beneficios los 2 primeros meses, porque a lo mejor el beneficio está en los últimos 15 días del año. Pero el asunto es que una cosa, hay cosas que son absolutamente, hay cosas en las leyes que son interpretables, pero hay otras que son ininterpretables, que son lo que son. Y en este caso, antes que había quedado la ley bastante interpretable desde la reforma de 2010, con respecto a lo que era la reducción de ingresos o similares, ahora ha quedado de una manera que es absolutamente ininterpretable. Es así. Y es, si en todo un trimestre tenías 400, al siguiente tienes 399 y al siguiente 398, te puedes acoger a esto. Eso es ininterpretable. Yo no entiendo. Perdona, esto no Es que, de verdad, necesita la no. modificación de las condiciones esenciales de trabajo. La vida que perdón, Entra en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores, es que es muy fuerte. Sí, es brutal, claro. El límite que hay luego también para cargarse estas condiciones, es el Estatuto de los Trabajadores ya, es el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional. Claro. Esos son los límites a los que se quedan. Claro. Pero toda la regulación del convenio colectivo nos la hemos cargado. Todas las mejoras. Claro, y el asunto es, sí, el límite del Estatuto de los Trabajadores, las condiciones de trabajo, ¿saben cuál es? 40 horas de trabajo a la semana, 624 euros de salario, el salario mínimo, eso no viene del Estatuto, pero bueno, y punto. Y ahí nos quedamos. El resto de cuestiones, que son las que se regulan en los convenios colectivos, la base de un convenio colectivo, que son todos estos puntos que vemos aquí arriba, claro, porque dice, no se descuelga generalmente un convenio colectivo, son algunos puntos, se puede descolgar. Coño, pues ¿qué más quieres que esos puntos?
No, yo digo que es el descuelgue general de los convenios. Y quien dice que no, hombre, que no es general. Digo, sí, es general. No, pero el estatuto luego ya para la próxima lo descargamos y ya está. Sí. Para cargar. Ya no sirve. No, mira, a fecha de hoy, el estatuto parece una utopía obrera. El estatuto del 84 parece una utopía obrera, ¿sabes? Es decir, oh, qué bien estaríamos con una cosa como el estatuto de los trabajadores, ¿no? Pues eso que era una gran mierda en el momento de quitarse a fecha de hoy es una utopía obrera. Sí, que ahora mismo no tiene sentido. No, ellos saben perfectamente que por 300 van a meter fuego a la empresa, que por 400 a lo mejor vas para comer, y porque 500 al igual te da echar 2 horas extraordinarias. Pues saben lo que hay aquí, ¿me entiendes? Mendrugos. Bueno, No me paso, mendrugos mendrugos. Continuamos. Nos vamos al asunto de la ultraactividad de los convenios. Bueno, aquí también ha habido recientemente, hace pocos meses, un poco más de medio año, ya hubo otro cambio legislativo que hizo el PSOE con respecto a la ultraactividad de los convenios. Pero bueno, antes del año 2011, un convenio colectivo tenía una vigencia que era que se determinaba cuándo se firmaba y la duración máxima. Pero ¿qué sucedía? Que ese convenio colectivo, una vez que había cumplido la vigencia que tenía determinada en el convenio, mientras no se firmara un nuevo convenio colectivo, permanecía en vigor. Era aplicable, mientras no hubiera un nuevo convenio. Aunque dijera ese convenio que ese convenio tenía de fecha hasta el 31 de diciembre del año 1999, si llegaba el año 2010 y no se había podido firmar un nuevo convenio en el año 2010, continuaba estando en vigor y se aplicaba el convenio colectivo de 1999. ¿Esto qué garantizaba? Bueno, pues en cierto sentido garantizaba que no había necesidad de firmar un convenio colectivo que fuera gravoso para los trabajadores dentro de ese convenio colectivo. No era necesario. Los representantes de los trabajadores no tenían la necesidad de firmar un convenio colectivo. Luego, lo que pasa es que hay muchos tan aumentados como representantes de los trabajadores y todos conocemos casos de auténticos atentados en nuevos convenios colectivos que se han firmado. Pero bueno. ¿Qué modificación hubo en agosto de 2011? Bueno, pues en agosto de 2011 nos dijo la ley que ahí ya la ultraactividad permanente ya no existía. Había la obligatoriedad de firmar un nuevo convenio en un plazo de un máximo de 14 meses. Si en esos 14 meses, una vez que se había cumplido la fecha en la que había terminado vencido ese convenio colectivo, si no se firmaba un nuevo convenio, tendrían que elevarlo a un tribunal de arbitraje y ese tribunal de arbitraje resolvería sobre las diferencias que hay en ese momento en la negociación de ese nuevo convenio colectivo. Y esa resolución de ese tribunal de arbitraje pasaría a ser el nuevo convenio colectivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso ahora nos lo cargamos también. Y entonces ahora, ¿qué nos dice la ley? Bueno, pues que nos olvidamos de esos periodos máximos de negociación y entonces nos dice la ley que ustedes deciden si quieren un nuevo convenio o no quieren un nuevo convenio. Pero si una vez que vence este convenio colectivo en 2 años no han firmado un nuevo convenio, ese convenio colectivo nos lo cargamos y desaparece. Y ese convenio colectivo deja de estar en vigor. ¿De acuerdo? Es decir, se suprime la ultraactividad de los convenios colectivos y se fija un periodo máximo de vigencia de 2 años tras su vencimiento. Una vez cumplido el periodo de 2 años sin acordar un nuevo convenio, pasará a aplicarse el convenio de rango superior, si lo hubiera, es decir, el convenio de empresa, pues supongamos que hay un convenio provincial y entonces, como no se ha podido negociar una nueva empresa, se pasa a aplicar el provincial, si lo hay. Si no lo hay, nos iríamos al autonómico. O si el autonómico ha pasado lo mismo, que en 2 años después de su vencimiento no se ha negociado, ya nos iríamos al estatal. Y si en el estatal no se ha conseguido firmar, o no existe dentro del sector, nos vamos a aplicación directa del Estatuto de los Trabajadores. Y salario mínimo interprofesional. Es decir, ¿qué necesidad tiene la empresa de firmar un convenio colectivo que no le signifique una barra libre? Cuando la barra libre la tiene, no llegando a un acuerdo. Porque antes, si no había acuerdo, tenía que llegar a un tribunal de arbitraje. Y un tribunal de arbitraje, pues bueno, podía decir más o menos. Los tribunales de arbitraje, por ejemplo, lo más sonado como tribunales de arbitraje fue cuando fue el conflicto de los controladores aéreos. Cuando hubo todas las huelgas de los controladores aéreos, que era por el tema de que estaba congelada la negociación del convenio colectivo, y entonces ahí llegaron a un acuerdo, tanto patronal como trabajadores, para nombrar un árbitro único, que fue Manuel Pimentel, que era el exministro de Trabajo. Fue ministro de Trabajo, y ese dio un laudo, y ese laudo que emitió con el convenio colectivo se aceptó. Bueno, pues el
el asunto es que ahora ya no hay nada. Simplemente, si no hay acuerdo, es decir, con que vaya la empresa o una de las partes lleve una postura cerril y diga no firmo, me es igual, no firmo, ya está. Ese convenio desaparece y nos vamos a un convenio de rango superior. ¿Qué sucede? Además, en los convenios de rango superiores actualmente, bueno, pues los convenios de rango superior actualmente fijan unas condiciones mucho menores y mucho menos definidas que los convenios inferiores. Tanto en cuanto los convenios de rango superior tienen prevalencia, o tenían, como vamos a ver, tenían prevalencia sobre los de rango inferior. Es decir, un convenio provincial no podía contradecir o fijar unas condiciones de trabajo peores para los trabajadores que las que se determinaban en un convenio de ámbito autonómico o de ámbito estatal. Y al igual con uno de empresa. Con lo cual se supone que las condiciones fijadas en ese convenio eran mejores. Es decir, pasamos de uno de empresa a uno provincial, que es peor, pasamos de uno provincial a uno autonómico, que es peor, y pasamos de uno autonómico a uno estatal, que es peor, y ya de ahí nos vamos al descacharre, que es el Estatuto de los Trabajadores, con esa regulación, y nos acogemos a las tablas salariales, que es el salario mínimo interprofesional, los 620 y tantos euros. Bueno, pues eso. Y ya ese es el límite que tienen. Entonces, no tenemos convenio, la aplicación ya en el convenio colectivo no hay tablas salariales. ¿Y cuál es el límite para modificar esto? Pues nos vamos a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que hemos visto, que decíamos que el límite para eso era el convenio colectivo. Como no hay convenio colectivo, no hay más que legislación general, se hace una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y podemos tener a cualquier persona trabajando por el salario mínimo. Así. O sea, es una cuestión terrorífica. No entiendo para qué gastamos tiempo y dinero en hacer convenios. Sí, no, y es así. Claro, y el asunto es que convenio se va a aprobar ahora. Pero siempre que exista un convenio colectivo de rango superior, siempre la empresa estará obligada a someterse a ese Sí, convenio. primero al de rango superior. Pero el problema es que el de rango superior es 2 años puesta fuera. Claro. Es decir, ahora mismo las condiciones nos pueden llevar a que de aquí a 5 años no haya un convenio colectivo en vigor en este país. O sea, un escándalo. No hay ninguno. Porque si todos nos lo saltamos por la organización, el trabajo, ahora mismo ya no hay ningún convenio. Lo del salario mínimo es para cualquier categoría, o sea, quedaría todo el mundo por claro. 600. Desaparecen las categorías laborales, desaparece Se todo. negocian convenios. Desaparece todo. Les vendría muy bien. Entonces igual, vamos a... No, creo que Es que es un desparrame. La cuestión ahí, Roberto, entiendo yo. Roberto, la cuestión ahí, entiendo yo, es que la empresa, dentro de su poder omnímodo y de su potestad infinita, va a decidir, va a establecer criterios con respecto a los distintos trabajos. Sí, pero mira, con una bolsa de parados de 6 millones de personas, la empresa tiene barra libre para hacer lo que le dé la gana. Con una bolsa de parados, porque eso hace que no haya ninguna capacidad de negociación de defensa individual de derechos ni colectiva. Paraos y manso. Si a mí me interesa tenerte aquí y te tengo que pagar 15, te pago 15. Pero si a Nuria con darle 5, pues se lo explico. Mira, Nuria, esto es lo que hay, hermosa. Pues vamos a Pero si tú me cuestas 15 y a mí me interesa mantenerte en plantilla, te voy a dar 15 y hasta el aguinaldo. Mira, el aguinaldo, al final va bien el aguinaldo. Y lo que he comentado de la prevalencia de los convenios, que el convenio estatal, un convenio autonómico no puede contradecirlo o empeorar las condiciones que fijaban, bueno, pues eso desaparece también. Y eso desaparece, y ahora la ley nos dice que las condiciones pactadas en los convenios colectivos de empresa tendrán, en todo caso, prioridad aplicativa frente a convenios de ámbito estatal, autonómico o provincial. Y esto viene también por un viejo ansia de lo que es el liberalismo económico, ¿no? Que ya, incluso el propio Adam Smith, padre del liberalismo económico, ya teorizaba, ¿no? Y decía que era lo ideal para dentro de este modelo es la negociación directa entre individuos. Es decir, que no haya intermediarios, ni que haya legislación, que ponga cortapisas y que no haya Estado. Bueno, pues básicamente esto consiste en ir reduciendo los núcleos de negociación, cada vez más. Un núcleo de negociación, cuanto más se reduce, más débil es de negociación. Y esto, y el objetivo final, será reducir esa posibilidad de negociación o ese núcleo de negociación al núcleo cuando va a buscar trabajo o una oferta de trabajo, o qué capacidad de negociación o de imponer determinadas condiciones tiene un trabajador. Y luego además
además de que las condiciones pactadas en los convenios de empresa tendrán prioridad, nos dice la ley específicamente que en ningún caso un convenio de ámbito estatal, autonómico o provincial puede determinar la prevalencia sobre los convenios de empresa. Salvo que se produzca la situación... Sí, pero claro, pero en ese caso no sería prevalencia, simplemente el convenio de empresa desaparece. Ahí dejaría de existir el convenio. Si una concurrencia de convenios, los de rango superior no prevalecen sobre los de rango superior. Bueno, nos vamos a las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación. Esto supongo que todos lo habréis oído con respecto a las indemnizaciones por despido improcedente. Y es que las indemnizaciones por despido improcedente, que no olvidemos que el despido improcedente es ese despido que no tiene ningún tipo de justificación, es decir, es el despido indiscriminado, es el despido que te echan porque tienes un tatuaje negro pero que no le gusta el jefe o porque no le gusta que leas no sé qué periódico. Ese despido es el despido improcedente. Bueno, pues ese se abarata, el despido indiscriminado. Y pasa de ser de 45 días de indemnización de salario por año trabajado, un máximo de 42 mensualidades, pasa a 33 días por año trabajado, un máximo de 24 mensualidades. Casi la mitad. Casi la mitad en el tema del tope de las mensualidades, de 42 a 24. ¿Y qué nos dice respecto a los contratos que ya estaban firmados antes de que apareciese esto? Bueno, pues nos dice que las indemnizaciones por despido improcedente en contratos firmados antes de este decreto, es decir, el decreto se publica el día 10, entra en vigor el día 11, se le aplicará el cálculo de 45 días hasta el 11 de febrero de 2012 y 33 a partir de esa fecha. ¿Vale? Pero, además de que como se modifica el cálculo, el tope límite ya se fija para los contratos también de antes. Es decir, el tope, que antes era de 42 y ahora pasa a ser de 24, ya se fija. Y si una persona con un contrato anterior ya tenía en el momento, en el 11 de febrero, un derecho a indemnización superior a 24 mensualidades, ya no generará más indemnización. Si en ese momento tiene generado un derecho de 33 mensualidades, mantendrá las 33. Si tiene 38, mantendrá las 38. Y si tiene 42, mantendrá las 42. Pero ya si tiene más de 24 o 24, ya no generará más. Y esto se obtiene con 16 años de trabajo. Las personas que tengan más de 16 años de antigüedad ya no generará más derecho a indemnización por despido improcedente desde el 1 de febrero, porque a partir de eso ya se tienen las 24 mensualidades. ¿Me he explicado? El límite máximo se fija 24 mensualidades, es esto en el supuesto que se tuviera acumulado un periodo superior antes de la fecha de entrada en vigor del decreto. Y entonces se quedaría en ese periodo. Con respecto a los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación son cuando un trabajador le despiden y entiende que las causas que alega la empresa para despedirle no son reales o que el despido es improcedente o que es injustificado, que no existe justificación, y demanda a la empresa contra ese despido, en el momento de salir la sentencia que declara que ese despido ha sido improcedente, la sentencia fija una cuantía de indemnización y además la empresa tiene la obligación, o tenía la obligación, de pagar al trabajador los salarios que le hubiese correspondido cobrar desde el día en que efectuó el despido, se produjo el despido, hasta el día en que se emitió la sentencia. ¿De acuerdo? Es decir, que si a ti desde que te despiden hasta que haya un juicio son 5 meses y el juicio cuando sale dice que el despido es improcedente, a ti además de la indemnización que te corresponda, es decir, los 45 días a 33 ya, te tenían que pagar esos 5 meses de salario. ¿De acuerdo? Eso se modificó ya, eso desapareció hace unos años parcialmente en una cuestión que se llamaba cuando se habló, habéis oído hablar de lo que era el despido express. Y es que en el año 2001 hubo una modificación en el ámbito procesal que decía que si una empresa en el momento de realizar el despido reconocía la improcedencia y ponía a disposición del trabajador la indemnización correspondiente a 45 días, aunque hubiera demanda luego a posteriori por parte del trabajador, en el momento que ya se ponía a disposición del trabajador esa indemnización, dejaban de contar los salarios de tramitación.
Pero ¿qué sucede? Eso es el momento que la empresa reconoce el despido improcedente, pero por ejemplo, cuando una empresa dice que el despido no es improcedente, sino que es por causas objetivas o por lo que sea, estos motivos que hemos visto aquí, y sin embargo no es cierto y el trabajador decide demandar, cuando salía la sentencia, por ejemplo, para que veáis un caso, la semana pasada hace un par de semanas salió una sentencia de una compañera que tuvo una serie de contratos que eran irregulares, y entonces al final de ese contrato, que era temporal, pero que realmente las funciones que realizaba eran un contrato indefinido, bueno, pues cuando la echan, se hace una demanda por despido procedente, la despiden en julio y la fecha ha salido ahora a finales de febrero, ha salido la sentencia. Bueno, pues ¿qué sucede? Bueno, pues esta sentencia dice que lo que tiene que pagar la empresa son 11.000 euros, de los cuales 2.600 pertenecen a la indemnización y 8.000 y pico pertenecen a los salarios de tramitación. Es decir, casi 3/4 partes correspondía a los salarios de tramitación, que era todo ese tiempo que aquí la empresa realmente la empresa ha hecho un despido irregular, o que judicialmente se declara que es un despido irregular. ¿De acuerdo? Bueno, pues los salarios de tramitación se suprimen, de facto. Se suprimen de facto de la siguiente manera. Y es que solo habrá que pagar salarios de tramitación en el supuesto de que si un despido que judicialmente es declarado improcedente, en ese momento la empresa opta por readmitir a ese trabajador. Porque cuando un despido es improcedente, la ley nos dice que la empresa puede optar entre o pagar la indemnización o readmitir a ese trabajador. ¿Vale? Hasta ahora, yo sinceramente no conozco ningún caso de despido improcedente en que la empresa haya optado por readmitir al trabajador. No conozco ninguno. Por eso digo que de facto se suprimen los salarios de tramitación. Porque además, si resulta que solamente se tienen que pagar salarios de tramitación en el supuesto que se readmita al trabajador, si antes era imposible, porque yo no conozco ningún caso, ya me diréis ahora qué posibilidades hay, si además es la única circunstancia en la que se pagarían los salarios de tramitación. Es decir, de facto directamente nos cargamos los salarios de tramitación. Significa que esta chica que salió la sentencia hace 2 semanas pasaría de cobrar 11.000 euros a cobrar 2.600 euros. Eso, en esa sentencia. ¿De acuerdo? Y al hilo de esto, de que se suprimen los salarios de tramitación, antes, ¿qué sucedía? Que cuando te despedían, tú podías ir a solicitar la prestación por desempleo y luego en 5 meses salía la sentencia, o 6 meses salía la sentencia que declaraba el despido improcedente y a ti te pagaban los salarios de tramitación. Claro, que se supone que si ha habido salarios, porque los salarios de tramitación son salarios, no ha habido desempleo. Entonces tú en ese momento tenías que volver ese desempleo que hubieras cobrado y empezabas a cobrar el desempleo otra vez a fecha del momento en el que ha salido la sentencia. ¿De acuerdo? Con lo cual empezaba a contar de cero otra vez el desempleo más adelante. Evidentemente ahora ya ese caso no, antes el desempleo empezaba a contar desde el momento en el que había sentencia, ahora ya no. Ahora el desempleo empieza a contar desde el momento en el que a ti te despiden. Es decir, se te acaba antes el desempleo, evidentemente. Esto es una consecuencia lógica de eliminar directamente los salarios de tramitación. Qué vergüenza. Muy bien. Lo único, perdona, pero lo que ha dicho en el supuesto, por ejemplo, nuestro, de nuestra compañera, la empresa incluso puede optar por la readmisión, evita pagar los salarios de tramitación. No, los salarios de tramitación los Está tiene. obligado. Es el único caso. Siempre y cuando. A ver, pero en el supuesto. Bueno, en este caso sí. Si readmite, anterior, sí. Porque es anterior. Sí, en este caso, quiero decir, aunque en este caso de esta sentencia ya estaba en vigor la nueva reforma laboral, como el despido se produjo en julio con la legislación anterior, hay que aplicar la normativa que había en el momento del despido. Es decir, todos los despidos que se hayan producido antes del 11 de febrero sí tienen salarios de tramitación. Los despidos a partir del 11 de febrero ya no tienen salarios de tramitación. ¿Ha quedado...? La readmisión al trabajador tiene que estar de acuerdo tanto empresa como trabajador, ¿no? Sí. Para que se produzca. No, bueno, el trabajador evidentemente si va a reclamar el... vamos, de acuerdo no, la empresa readmite, ¿sabes? Y si el trabajador no se quiere readmitir es una baja voluntaria, claro, el trabajador. Pero entonces ya no tiene derecho a prestación por desempleo porque se considera una situación voluntaria de desempleo. ¿Vale? Con respecto a las agencias de colocación, las agencias de colocación también son una figura que ha tomado mucha relevancia desde junio de 2010, dado que esto era una figura residual en la Ley General de la Seguridad Social.
dado que las agencias de colocación eran unas entidades que la ley decía que tenían que ser sin ánimo de lucro, lo cual echaba para atrás para que ese tipo de cuestiones se desarrollasen. Y además tenían muy limitado el ámbito de actuación. Entonces, ¿qué se hizo en el año 2010? Bueno, pues en el año 2010, en junio, la reforma de junio de 2010, a las agencias de colocación le quitaron el apelativo sin ánimo de lucro. Y entonces ya pasaron a poder ser sociedades mercantiles. Esto hace que evidentemente hayan proliferado en el último tiempo agencias de colocación. Yo hasta ahora, hasta junio de 2010, yo solamente conocía 2 casos de agencias de colocación, además la mayoría solían pertenecer o solían depender de alguna administración. Yo, por ejemplo, en Valladolid conocía una que la había montado la JOCE y otra en el Ayuntamiento de León, que tenía una montada también, pero vamos, eran cuestiones muy residuales, ¿no? Bueno, pues ahora las agencias de colocación, además de permitir ser entidades con ánimo de lucro, sociedades mercantiles, se permite, se le confieren desde el año 2010 cuestiones, pueden hacer cuestiones que antes eran exclusivas de los servicios públicos de empleo. Y de hecho, tienen acceso directo a las bases de datos de los servicios públicos de empleo. De tal manera que tienen el listado de la gente que cobra prestación, que es a los que prioritariamente tendrán que enviar sus ofertas, etcétera, etcétera, y además darán informe a los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación, de los trabajadores en el supuesto de que rechacen ofertas para que se les retiren las prestaciones por desempleo. Es una privatización del dinero. Claro. ¿Qué sucede además con esto? Bueno, pues ya para dar barra libre se permite abiertamente que las empresas de trabajo temporal también puedan operar como agencias de colocación. Una agencia de colocación es una agencia que realmente no contrata. Una empresa de trabajo temporal, ¿qué hace? Contrata a una persona y esa persona la hace. Y el trabajador, la relación laboral lo tiene con la empresa de trabajo temporal, que es la que ha contratado. Una agencia de colocación no. Una agencia de colocación se supone que lo que hace es poner en contacto a empleador y a empleado. Y ellos firman un contrato y la relación laboral se mantiene entre empresa, directamente para la que se presta el trabajo efectivamente, y el trabajador, es directa. Hay una mediación, digamos que para poner en contacto. ¿Vale? Esa es la agencia de colocación. Ahí se pueden hacer todo tipo de contratos a través de una agencia de colocación, mientras que en una empresa de trabajo temporal solo se pueden hacer contratos de carácter temporal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora se permite, además, que las empresas de carácter de trabajo temporal ejerzan también como agencias de colocación. Sí, puedo hacer una pequeña introducción. Que sepáis que lo que ha dicho Roberto de acceso por parte de entidades privadas a base de datos y a todo tipo de documentación y otros trabajos de entidades públicas ya se lleva produciendo desde hace muchos años. Pero la privacidad para acciones de orientación laboral, orientación profesional para el empleo, lo cierto es que hay entidades privadas encubiertas en forma de fundaciones o de agentes sociales, fundaciones, por ejemplo, que son de UGT, de comisiones, la propia Cruz Roja, que no deja de ser una entidad privada de derecho público, pero la Cruz Roja no es una entidad pública al uso, y llevan aprovechándose y haciendo uso de los recursos de toda índole, humanos, materiales, técnicos y económicos de las administraciones públicas. Pues a lo mejor hablamos de hace 15 o 20 años, porque esto ya nos perdemos en el tiempo. O sea que hay cosas que no son nuevas. Y lo mismo que antes Roberto decía, que el PSOE y esto no deja de ser, a ver, esto es una patada donde más nos duele, pero no deja de ser un punto y seguido de barbaridades que se han ido, de tropelías que se han ido cometiendo a lo largo de los años. Y luego hay una cosa que a mí me pone realmente los pelos de punta en este asunto, y es que la ley antes nos decía que para ejercer como agencia de colocación se necesitaba una autorización administrativa. Se solicitaba la autorización administrativa para poder trabajar como agencia de colocación y la autoridad administrativa tenía que responder afirmativamente de que te autorizaba, dando un informe previo, ¿sabes? Y comprobando la capacidad y firmando una serie de convenios para poder ejercer como agencias de colocación. Bueno, la ley decía que el silencio administrativo significaba la denegación de la concesión de licencia como agencia de colocación y además añadía
una frasecita de la ley que era para proteger los derechos y garantías de los trabajadores. ¿Eso era así? Bueno, pues ahora mismo se ha cambiado esa frasecita y nos dice que la autorización administrativa para ejercer como agencia de colocación que han de emitir los servicios públicos de empleo se considerará concedida con el silencio administrativo. Ya no interesa la protección de los trabajadores, por supuesto. Esto es barra libre a los piratas, directamente. Deducciones y bonificaciones a la empresa, aunque ya hemos visto gran parte de ellas previamente, tenemos más, que además son acumulables a todas estas, bonificaciones de hasta 700 euros año durante 3 años por la transformación en indefinidos de contratos en prácticas de relevo y de sustitución, aunque bueno, ya sabéis que los contratos indefinidos poco a poco cada vez van sirviendo menos, sí. Bonificaciones son acumulables de las ya existentes, pudiendo llegar al 100% de la cuota empresarial, es el único límite que hay, el 100% de la cuota empresarial, si no la Seguridad Social empezaría a pagar a las empresas. Será lo siguiente. Y se incluye en el Estatuto de los Trabajadores la disposición transitoria aprobada en junio de 2010. Esto lo aprobó el PSOE, era una disposición transitoria, que decía que el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, que es una entidad pública que se financia con las aportaciones de todos los trabajadores, pagará 8 días de la indemnización correspondiente a los trabajadores despedidos por causas objetivas o despidos colectivos en empresas de menos de 25 trabajadores o a cualquier empresa que esté en proceso concursal, independientemente del número de trabajadores. Es decir, que las empresas pagarán 12 días de indemnización. ¿Vale? Pues esto, que era una disposición, ahora se ha incluido ya en el Estatuto de los Trabajadores. Otra era una disposición temporal, transitoria, ahora no. Ahora ya se queda aquí, permanente. Y terminamos con otras modificaciones. Bueno, pues en otras modificaciones tenemos que se elimina la prohibición de realizar horas extraordinarias